Ejercicio 5 de la unidad 9 dice: sabiendo que la reacción química 3A más 4B da 2C, tiene la siguiente ecuación de velocidad, determinar los órdenes parciales, orden total y la constante de velocidad, teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla. Esta tabla consiste en una serie de filas que son experimentos en los cuales se fue variando la concentración de los reactivos A o B y se midió la velocidad de la reacción en cada caso. ¿Sí? La velocidad de las reacciones químicas siempre tiene unidades de concentración sobre tiempo y lo más frecuente es molar sobre segundo. Lo primero que vamos a calcular son los órdenes parciales de reacción, que son estos exponentes a los cuales están elevadas las concentraciones de los reactivos en la ecuación de velocidad. Y es importante recordar que estos valores X e Y, los órdenes parciales, se determinan experimentalmente y no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos. A veces, por casualidad, en ciertos casos coinciden, pero no es algo general. Uno tiene que determinarlos experimentalmente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a buscar en la tabla pares de filas entre las cuales la concentración de uno de los reactivos no cambie. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la fila 1 y la fila 2. Si miramos la tabla, veremos que la concentración de A es la misma en ambos experimentos, en ambas filas. Y se duplicó la concentración de B. Entonces, con A constante y duplicando la concentración del reactivo B, se registró una duplicación de la velocidad. ¿Sí? Este número es el doble que este. Cuando ustedes vean que al duplicar la concentración de un reactivo se duplica la velocidad de la reacción, hay una relación lineal entre la velocidad y la concentración de reactivo y el orden parcial de reacción es 1. ¿Sí? Entonces, el orden parcial respecto de B, ¿sí? que es quien varió entre estos dos experimentos, es 1. Una relación lineal entre velocidad y concentración. Si duplico uno, duplico el otro. ¿Sí? Entonces, determinamos hasta ahora I igual a 1, orden parcial respecto de B. ¿Cómo determinamos el orden respecto de A? Tenemos que buscar otro par de filas en los cuales A cambie y B se mantenga constante. Que en este caso son los experimentos 1 y 3. Con B constante se duplicó la concentración de A. ¿Qué pasó con la velocidad? Aumentó por un factor 4. Si 0,25 es 4 veces 0,0625. Entonces, cuando encuentren que al duplicar concentración se cuadruplica la velocidad, eso se trata de una relación cuadrática entre la velocidad y la concentración. Si la velocidad aumenta con el cuadrado de la concentración, y el orden en ese caso es 2. ¿Sí? X, que es el orden de reacción respecto de A en este caso, es igual a 2. Recién determinamos los órdenes de reacción mediante la observación de la tabla, ¿sí? Porque en general en esta materia solamente vemos órdenes 0, 1 y 2, y además los datos de los problemas de la guía son datos sencillos en los cuales los valores generalmente se duplican. ¿Sí? Son valores que uno puede mirarlos y a ojo se da cuenta de lo que está pasando. No obstante, existe una manera de determinar los órdenes de reacción de manera analítica. Cada uno puede hacerlo de la manera que le resulte más cómoda en esta materia. Pero obviamente la manera analítica tiene alguna ventaja, ya que si en alguna situación se encuentran con órdenes de reacción que van más allá de 0, 1 y 2, y además con datos experimentales, con una tabla de datos, que no tienen por qué ser tan sencillos en la vida real como los que tenemos en esta tabla, la manera analítica sirve en todos los casos. ¿Sí? ¿Qué hacemos para hacerlo de manera analítica? De nuevo vamos a buscar pares de filas en los cuales un reactivo se mantenga constante y el otro varíe. ¿Sí? Los mismos dos pares que usamos anteriormente los volveremos a usar. ¿Sí? Por ejemplo, fila 1 y fila 2. Vamos a plantear la ecuación de velocidad para cada fila y las vamos a dividir. ¿Sí? La velocidad 2, la velocidad medida en el experimento 2, dividido la velocidad en el experimento 1. Y acá reemplazamos por la ecuación de velocidad. ¿Sí? Va a ser la constante de velocidad por la concentración del reactivo A en el experimento 2 elevado a la X, por la concentración del reactivo B en el experimento 2 elevado a la Y,
dividido la constante de velocidad por la concentración del reactivo A en el experimento 1 elevado a la X por la concentración de B en el experimento 1 elevado a la Y. Luego reemplazamos valores, ¿sí? Los valores de la tabla, 0,125 dividido 0,0625 y lo mismo con las concentraciones. ¿Sí? Hasta aquí en esta expresión reemplazamos con los valores de la tabla. Y luego hay que hacer un poco de cuentas. Este valor es el doble que este, entonces el cociente se nos va el molar sobre segundo y nos queda 2. De este lado podemos hacer lo siguiente, como K es la misma, simplificamos la constante de velocidad y 0,5 molar a la X en el numerador y el denominador lo simplificamos. Y nos queda únicamente esta parte, ¿sí? 2 molar a la Y dividido 1 molar a la Y. Por propiedades de las potencias, esto es lo mismo que decir 2 molar sobre 1 molar, todo elevado a la Y. Y 2 molar sobre 1 molar es 2. Entonces llegamos a que 2 es igual a 2 a la Y. ¿Cuánto tiene que valer I para que se cumpla esta relación? I tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Mismo orden de velocidad que determinamos anteriormente. De idéntica forma se determina el otro orden que nos pide. ¿Sí? Comparamos la 3 y la 1, planteamos la ecuación de velocidad en cada caso, reemplazamos con los valores y llegamos a que 4 es igual a 2 a la X. ¿Cuánto tiene que valer X? Para que esto se cumpla, X tiene que ser 2. ¿Sí? Tanto analíticamente como por inspección de los datos de la tabla y buscando si se duplica o se cuadruplica, se llega al mismo resultado. Nos pide también el orden total o el orden global de la reacción. ¿Sí? El orden total o global va a ser la sumatoria de los órdenes parciales. En este caso, nuestros órdenes parciales son 2 y 1, lo sumamos, obtenemos 3 y ese es el orden global de esta reacción. Por último, el ejercicio nos pide calcular también la constante de velocidad, ¿sí? El valor con sus correspondientes unidades. Nosotros ya determinamos los órdenes parciales, ¿sí? Este 2 y este 1 que nos escribe. Entonces, para sacar la constante de velocidad, lo que vamos a hacer es elegir cualquiera de estas filas y reemplazar los valores, ¿sí? Pues la velocidad es un dato, la constante es nuestra incógnita, las concentraciones son datos y los exponentes ya los conocemos. Entonces elegimos una fila, en este caso vamos a elegir la tercera, que al ser todas las concentraciones igual a 1 vuelve triviales las cuentas, pero es lo mismo, ¿sí? Con cualquiera de las filas van a llegar al mismo valor de la constante, pero veamos por ejemplo para la tercera. Decimos 0,25 molar sobre segundo igual a K por 1 molar al cuadrado por 1 molar. 1 molar al cuadrado por 1 molar es molar al cubo. Pasamos molar al cubo dividiendo, simplificamos molar sobre molar al cubo es 1 sobre molar al cuadrado, nos termina quedando que la constante de velocidad para esta reacción es 0,25 sobre segundo molar cuadrado.